Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la primera parte de la historia de los patriarcas, enfocándonos específicamente en los capítulos 12 a 23 del Génesis, justo en el mismo capítulo donde ocurre el caos de la Torre de Babel. La Biblia nos presenta una figura monumental, Abraham, un hombre al que, de repente, Dios llama con la promesa de hacer su nombre verdaderamente grande, y de él exactamente es de quien vamos a hablar hoy. Para que se hagan una idea de nuestra ruta de hoy, vamos a cubrir 5 puntos súper interesantes. Arrancamos con el llamado de Abraham, pasamos al misterioso encuentro con Melquisedec, revisamos la alianza y circuncisión, analizaremos la dramática historia de Sodoma y Gomorra, y para cerrar, veremos la prueba suprema, el sacrificio de Isaac. ¡Comencemos! Bien, sección 1. El llamado de Abraham, de Ur a Canaán. Básicamente, este es el momento clave en que Dios le pide a Abraham que empaque todo y deje su tierra a cambio de una promesa enorme. Y oigan, el texto nos dice que Abraham no lo dudó ni un segundo. Agarró a su familia y se fue directo hacia Canaán. Las fuentes destacan unas virtudes impresionantes aquí que se proponen como el modelo a seguir. Se habla de una fe completa porque creyó ciegamente en lo que se le reveló. Una fe firme y totalmente inquebrantable ante cualquier duda. Una fe viva, ¿saben? De esas que se demuestran con acciones concretas. Nos invitan a reflexionar sobre esta obediencia inmediata y sobre todo una confianza plena. Digo, a todos nosotros nos encanta tener el control absoluto de nuestras vidas, ¿verdad? Pero el modelo de Abraham nos plantea exactamente lo opuesto. Soltar el volante y confiar enteramente en los planes divinos. Ahora, Dios no lo mandó a cualquier lado. Lo llamó a una tierra descrita poéticamente como un lugar que mana leche y miel. Suena hermoso, ¿no? Bueno, teológicamente, la leche representa esa zona árida perfecta para criar ovejas, y la miel se refiere a las áreas súper fértiles llenas de dátiles. El que controlaba esta franja, de hecho, controlaba el comercio de toda la región. Pero ojo, había reglas estrictas. La obediencia a Dios era la condición ineludible, el requisito absoluto para poder sobrevivir y prosperar ahí. Pasamos a la sección 2, Melquisedec, el rey y sacerdote. Una vez establecidos en Canaán, las cosas toman un giro fascinante. Resulta que Abraham rescata a su sobrino Lot de unos invasores y de la nada le sale al encuentro este personaje súper misterioso, Melquisedec, rey de Salem. Le ofrece pan y vino y luego lo bendice. Y claro, los estudiosos de la Biblia se hacen una gran pregunta. A ver, ¿de dónde sale Melquisedec si no había aparecido antes en la historia? Y más intrigante aún, ¿con qué autoridad bendice a Abraham? Porque en la tradición bíblica, siempre pero siempre, el superior bendice al inferior. Así que su autoridad es un detalle fundamental. Bueno, hay una antiquísima tradición rabínica que nos da una respuesta que les va a volar la cabeza. Aseguran que Melquisedec es en realidad Sem, el hijo de Noé. Saquemos cuentas con la línea temporal que usan. Sem vivió 502 años después del diluvio. La dispersión de las naciones pasó cuando Abraham tenía 48. Luego, Abraham sale de Harán a los 75. Si cruzamos todos esos datos, resulta que cuando llegaron a Canaán, el patriarca Sem todavía estaba vivo y era el mayor de todos. Por lo tanto, bajo esta interpretación, Sem sería ese sacerdote del Dios Altísimo que bendijo a Abraham. Y esta conexión teológica es tan profunda que la vemos reflejada siglos después en el Nuevo Testamento, específicamente en la genealogía de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Ahí se constata que Abraham desciende exactamente en 10ª generación de Sem. El texto sagrado detalla meticulosamente el linaje pasando por Jacob, Isaac, Abraham, trazando la línea desde Arfaxad a Sem y llegando hasta Noé. Todo encaja a la perfección. Avanzamos a la sección 3, alianza y circuncisión y los cambios de nombre. Ante la tardanza de la promesa divina de darles un hijo, la paciencia humana llega a su límite. Pónganse en el lugar de Sarai, la esposa de Abraham. Era anciana, no tenía hijos, así que decide tomar el control y le sugiere a su esposo que se una a su esclava Agar. Es el clásico dilema de confiar en Dios aunque tarde o forzar las cosas. Pero miren qué brillante es el paralelismo que encuentran los analistas entre este momento en la tienda de Abraham y la caída en el paraíso terrenal. Es casi un espejo. Eva le habló a Adán, Sarai le habló a Abraham. Adán hizo caso, Abraham también hizo caso. Eva tomó el fruto y se lo dio a su marido. Sarai tomó a su esclava y se la dio a su esposo. Las similitudes narrativas son simplemente asombrosas.
Poco después, el relato cuenta que Dios formaliza su pacto. Les cambia los nombres a Abraham y Sara y pide la circuncisión como sello. Teológicamente, la fuente nos presenta la circuncisión como una prefiguración directa del bautismo cristiano. Y las compara. Por la circuncisión, que es una marca física en el cuerpo, se pertenecía a la antigua alianza. Pero por el bautismo, la doctrina nos dice que se imprime una marca en el alma para la nueva alianza. La gran diferencia aquí es que la marca física no purifica el pecado, mientras que el bautismo, según esta enseñanza, purifica y santifica espiritualmente. Llegamos a la sección 4, Sodoma y Gomorra, pecado y destrucción, probablemente uno de los relatos más intensos y dramáticos de toda la Biblia. Vemos a Abraham intercediendo, rogándole a Dios por estas ciudades, pero no logra encontrar ni siquiera a 10 personas justas. Entonces surge la pregunta, ¿cuál era el pecado más grave de esta gente? El relato es súper explícito. Destacaban severamente los pecados de impureza sexual, particularmente actos homosexuales, que históricamente dieron origen al término sodomía. El texto describe de forma bastante gráfica cómo unos hombres intentaron abusar de los ángeles que visitaban a Lot, una situación tan extrema que obligó a los ángeles a evacuar a la familia de Lot justo a tiempo. Para entender cómo se interpreta esto moralmente hoy en día en el cristianismo, la fuente cita el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se declara, apoyándose en las Escrituras, que estos actos son considerados intrínsecamente desordenados y contrarios a la ley natural. Pero presten mucha atención aquí, porque la fuente también incluye una nota pastoral clarísima. Dice que esta postura sobre los actos no implica de ninguna manera rechazar a las personas. Al contrario, pide una actitud de acogida compasiva, separando tajantemente el trato hacia el individuo de la aprobación de sus prácticas. Entonces, ¿qué lecciones extrae la tradición teológica de todo este drama? La fuente nos señala 3 puntos. Primero, la perspectiva bíblica sobre la gravedad de las prácticas sexuales ilícitas. Segundo, y esto da mucha esperanza, que es posible mantenerse en amistad con Dios incluso rodeado de muchísima depravación, tal como lo hizo Lot. Y tercero, que Dios sí premia la virtud, salvando a Lot, pero permitiendo la pérdida de sus bienes materiales como una purificación del egoísmo. Y finalmente, llegamos a la sección 5, el sacrificio de Isaac, la prueba de Abraham. Aquí Dios pide verdaderamente lo impensable. Imagínense, después de esperar toda la vida por Isaac, Dios le ordena a Abraham ofrecerlo en sacrificio. Es una tensión narrativa brutal. Abraham, manteniendo esa fe ciega, toma la leña, el cuchillo, a su hijo y emprenden un viaje larguísimo de 3 días hasta llegar a las colinas del Monte Moría. Como un dato geográfico increíble, la fuente nos menciona que aquí es donde se construiría el Templo de Salomón, a poquísima distancia del futuro Monte Calvario. Al final, justo antes de hacerlo, un ángel lo detiene y Dios provee un carnero. Al ver la magnitud de esta historia, surge de inmediato un interrogante central para cualquiera que analice los textos bíblicos. ¿A qué o a quién se parece exactamente este sacrificio de Isaac? Si están pensando en Jesucristo, dieron en el clavo. Para la teología cristiana, Isaac es la prefiguración perfecta de Jesús. Las similitudes son impresionantes. Escuchen esto. El nacimiento de ambos fue anunciado repetidas veces. Ambos eran el amadísimo hijo único de su padre. Ambos fueron tan obedientes que se dispusieron a dar su vida. Los dos fueron llevados al sacrificio como corderos. Y quizá la imagen visual más fuerte, Isaac cargó sobre su espalda la leña para su propio sacrificio, exactamente de la misma manera que Jesús cargó el leño de la cruz. Y un detalle literario fascinante. ¿Notaron que Dios no proveyó un cordero en el Monte Moria, sino un carnero? Entonces, ¿dónde quedó el cordero? La teología responde que el cordero fue provisto por Dios en esa misma cadena de colinas siglos después, el propio Jesucristo. A eso se refería Juan el Bautista con la famosísima frase, «He ahí el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo». Una frase que, como nos señala la fuente, conecta directamente este relato ancestral con las palabras que se dicen en la liturgia actual. Para ir cerrando, la fuente nos resume las 3 promesas monumentales que Dios le hizo a Abraham. Primero, la tierra prometida para su descendencia. Segundo, una descendencia inmensa y una dinastía de reyes, que teológicamente culmina con el reino de Dios. Y tercero, que su linaje sería una bendición para el mundo entero, lo cual la enseñanza interpreta como la llegada de la salvación a través de la Iglesia. Nuestro material termina hoy con una oración muy profunda que pide la gracia de poder imitar a Abraham, pide una fe inquebrantable, para no tambalear ante las dudas, y ruega por la capacidad de confiar a ciegas, soltando nuestra necesidad humana de control. Al terminar este repaso, creo que nos queda una reflexión enorme.
En un mundo moderno donde todo lo queremos medido y asegurado, ¿qué significa realmente hoy tener una confianza tan absoluta como la de los patriarcas? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Nos vemos en la próxima.